Muy bien, esta presentación en el día de hoy, esta mañana de martes, viene con un obsequio que gentilmente nuestro invitado, Aldo, como cada vez que venís, nos dejás mucho para pensar, y en este caso un libro que es de tu Fundación Libertad y Progreso, que dice las reformas necesarias para crecer en libertad. Así que gracias por venir esta mañana. No, un gusto. Y gracias estar por el con libro ustedes. también. No, para mí un placer poder traérselo. Me parece que es bueno difundir algo que va en contra de la creencia generalizada de la política, ¿no? Que es que uno no puede darle soluciones a los problemas de la gente sin por ahí violar algún artículo de la Constitución o los derechos de algunos para resolver los problemas de otros. Hay una cierta tendencia en la Argentina a justificar que, digamos, que en definitiva el fin justifica los medios, ¿no? Y la verdad es que no es así. Entonces nosotros lo que decidimos es hacer propuestas que respeten la Constitución Nacional, que respeten los derechos de todos, que demuestren que efectivamente se puede cumplir con la Constitución y resolver los problemas, y que no hemos inventado nada nuevo, ¿no? Porque la verdad es que los países que se han desarrollado lo que han hecho es eso, justamente. Por ahí es más trabajoso hacer el proyecto, es más trabajoso implementar la solución, requiere sacrificios, pero imagínate que si yo resuelvo un problema tuyo a costa de los derechos de Walter, claramente vos vas a estar chocho, ¿no? Porque te resolvió un problema. Walter no va a estar muy contento, probablemente, pero vos automáticamente, ¿qué vas a pensar? Vas a pensar, bueno, el día que haya que resolverle el problema a otro, por ahí me violan mis derechos, ¿no? Entonces, vos lo que vas a hacer, igual que de Walter, al que le violamos los derechos, seguramente vas a sacar tus ahorros de la Argentina, vas a hacer un menor esfuerzo y trabajo en este país, vas a invertir menos, y eso claramente es lo que hace a un país en decadencia. En cambio, si vos defendés, aunque todos tengamos que hacer un poco de sacrificio y esfuerzo, defendés el respeto de los derechos del conjunto de los ciudadanos cuando resolvés un problema, y todos sabemos que se nos van a respetar a futuro esos derechos y vamos a tener más ánimo de empujar por este país, ¿no? Vamos a respetar el derecho a Walter de estar con nosotros todos los martes, ¿eh? Walter, acá vos sabés que por lo menos acá señor. te lo respetamos, y no solamente eso, nos honra también tu presencia cada semana. Muchas gracias, igualmente. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Trabajo. Mucho trabajo, semana muy intensa, porque, y bien lo decías, estamos a menos de 7 días ya de las elecciones primarias, se vienen los cierres de campañas, esperamos todavía escuchar propuestas, que es lo que no hemos escuchado en este periodo preelectoral, ¿no? Pocas propuestas, pocas iniciativas de cómo solucionar nuestros problemas, más que nada presentación de candidatos, y justamente este libro nos habla un poco de lo que se necesita, ¿no? Empezar a plantearnos qué país queremos para adelante y cómo podemos llegar a ese tipo de país. Y me parece que todavía los candidatos están en deuda con eso, ¿no? Hace un par de meses estaba sentado acá Aldo, se retiró del programa y me quedó a mí una frase que él dijo, estábamos todavía en un cierto veranito, y él dijo, sí, pero tranquilos, porque el verano se complica con cualquier mínimo. Yo creo que haber dicho aleteo de una mariposa, pero creo que eso es una cuestión mía. Pero sí sabíamos, Aldo, y te reconocemos, y lo hablamos fuera de cámara antes que vinieras, que vos decías, bueno, sí, no estar tan contentos cuando las cosas van bien, porque todavía tenemos un grado de inestabilidad que lo estamos viendo ahora. Sí, primero que nada, reconocer que tuvimos un veranito que también nos vino regalado un poco de afuera. Es cierto que acá el Banco Central tomó medidas a finales de abril que fueron muy buenas como señal a todos los que tienen pesos, porque lo que en definitiva les dijo, mire muchachos, no voy a esperar que el tipo de cambio suba al techo y haga un recorrido fenomenal alcista para defender el valor del peso de todos los argentinos. Lo voy a defender cuando vea que hay saltos fuertes. De hecho, aprovechó toda esta tendencia a la baja en estos meses que tuvo el dólar, no acá, en el mundo, de hecho, para armar un colchón comprando futuros que después pudiera vender cuando las cosas por ahí empeoraran en el mercado cambiario. Así que tiene una serie de instrumentos y eso trajo cierta tranquilidad. Es cierto que en el mundo el cambio de expectativas a principios de año, vos le preguntabas a cualquier analista internacional y lo que veía para adelante eran varias subas de la tasa de interés, o sea, de la Reserva Federal. O sea que más que nada lo que se observaba es que se iba a contraer la liquidez a nivel internacional, que iba a haber menos oferta de dólares
y de golpe, hacia finales de abril, principios de mayo, resulta que la Reserva Federal empieza a anunciar que no solamente no la va a subir, sino que la va a bajar, lo cual implica, obviamente, más oferta de dólares. Y de la misma forma que si vos aumentás la oferta de peso, nosotros vemos que cae el valor del peso, aumentás la oferta de dólares, va a caer el valor del dólar, y cayó más de 10% hasta finales del mes pasado, desde principios de mayo, ¿no? Y eso presionó a la baja del tipo de cambio local. De hecho, toda una discusión que a mí me hacía gracia, porque decía, uy, el peso se está apreciando contra el dólar, pero se está depreciando. Porque de hecho el peso también estaba bajando, como muchas otras monedas en el mundo, nada más que bajaba menos que el dólar. O sea que hubo una depreciación que no se notó. Y acá los argentinos tenemos algo que yo defino como ilusión cambiaria, ¿no? Cuando vos ves que el tipo de cambio sube, no te preguntás siquiera si es porque está subiendo el dólar en el mundo. Mentalmente el argentino sabe, porque además es verdad, más del 95%, 99% de las veces cada vez que sube el dólar no es porque sube en el mundo, sino porque acá se está haciendo puré nuestra moneda, que está perdiendo poder adquisitivo su peso, ese peso que tiene el bolsillo y en el que va a cobrar el sueldo, no es un tema menor. Por lo tanto, claramente empieza a tener temor, ¿no? Que es lo que después vemos reflejado en los mercados cambiarios, que empiezan a funcionar como un círculo vicioso, ¿no? Pero notablemente esa ilusión cambiaria, cuando el dólar baja, el tipo de cambio baja en la Argentina, juega al revés, le da una gran tranquilidad. Ya no estoy tan preocupado por estar perdiendo poder adquisitivo, mis pesos en el bolsillo o mi futuro sueldo. Entonces, esa es la tranquilidad que hemos visto, la verdad que le ha jugado a favor al gobierno, y lo más importante, la tranquilidad de todos los argentinos, ¿no? Walter. Ahora, y esa tranquilidad puede haber terminado con este recrudecimiento de la guerra entre China y Estados Unidos a partir de la decisión de Trump de aplicar más aranceles, de China de devaluar su moneda y este impacto que ha tenido a nivel global. ¿Qué se nos viene por delante? Mira, yo lo que veo es que es inevitable, si uno mira cómo están evolucionando los mercados, no es que a la Argentina le está yendo mal, hasta Estados Unidos, a los activos de Estados Unidos le está yendo mal, al mismo dólar le está yendo mal. El dólar se está depreciando ahora. Lo que pasa es que todas las demás monedas se deprecian más en todo caso, pero no es que el dólar no esté perdiendo valor. Claramente se ha generado una incertidumbre internacional tan grande que imagínate un señor que tiene que manejar carteras de inversiones, ¿no? De ahorro de todos nosotros. Y de golpe ve que su cartera de inversiones aumentó toda en riesgo. Hasta el país que se supone que no tiene riesgo, ese riesgo también aumentó. Lamentablemente lo que tiende a hacer una persona que maneja carteras es a bajar el riesgo, porque es lo que tiene que hacer, y tira lo más pesado que tiene en términos de riesgo dentro de esa cartera. Y ahí, lamentablemente, levantamos la mano nosotros. Por suerte, como dije hace un rato, el Banco Central estuvo muy preocupado en tratar de tener instrumentos como para enfrentar situaciones como estas, y hoy la verdad es que tiene una capacidad de morigerar, ¿no? esta pérdida de valor del peso que estamos viviendo, porque, como dije hace un rato, en todos lados está cayendo las monedas en términos de poder adquisitivo, ¿no? Así que ahora, bueno, hay que ver qué pasa en las elecciones. Yo creo que, en realidad, lo que va a ser un factor determinante va a ser eso, no tanto el escenario internacional. Este tipo de cosas el Banco Central las puede manejar con los instrumentos que tiene. Aldo, desde la oposición dicen que más allá de la buena o mala pericia de los directores del Banco Central, hay un aporte sustancial del Fondo Monetario en lo que es recursos para que esas herramientas se puedan usar. ¿Vos coincidís con eso? Sí, en realidad el Fondo Monetario Internacional al principio más bien fue un lastre, ¿no? En ese sentido. Más allá de haber puesto los recursos, decirte que no los podés usar es como que yo te digo, bueno... Te meto con un asado, pero mirá... ¿Para qué los quiero? ¿Viste? Llévatelos en todo caso, ¿no es cierto? Pero yo creo que fueron entendiendo algo que incluso muchos presidentes del Banco Central y mucha gente que fue funcionaria del Banco Central en la Argentina no han entendido que el único problema que tiene la Argentina en términos monetarios no es que hay un Banco Central que emite de más y entonces deprecia nuestra moneda, le quita poder adquisitivo, la vuelve desconfiable para la gente que no la quiere usar para ahorrar y atesorar, sino que además, como hemos bastardeado tanto nuestra moneda desde el Banco Central, hemos estafado tanto a la gente, tenemos una demanda muy volátil, ¿no? Entonces, es cierto, cuando vos aumentás
la oferta de pesos más de lo que la gente quiere de pesos, obviamente ese peso va a perder valor y a futuro lo vas a ver reflejado en todos los precios de los bienes y servicios que cotizan contra ese peso. Pero si nosotros por algún motivo tenemos miedo a lo que va a pasar en el futuro y empezamos a bajar la demanda de pesos fuerte, como solemos hacerlo, como pasó en determinados momentos del año pasado, ojo, porque eso también genera depreciaciones muy fuertes y los mismos círculos viciosos que hubieras podido iniciar con un aumento de emisión fuerte, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo creo que el Fondo Monetario fue aprendiendo con las cosas que nos fueron pasando en el camino y habilitó, bueno, si la gente no quiere los pesos, andá y sacalos, porque la verdad es que no le sirve a nadie que en la Argentina tengamos a todos los argentinos temerosos de seguir perdiendo poder adquisitivo. Y ojo, porque todo lo que pierde poder adquisitivo del peso es inflación futura. Está claro, Walter. Hablabas del futuro, del factor de riesgo político que hay después del resultado electoral de las primarias del próximo domingo. Y yo te quiero llevar un poquito más allá. ¿Qué es lo que se viene después del recambio presidencial, sea por la continuidad de Mauricio Macri, sea por la llegada de Alberto Fernández, Cristina Kirchner? ¿Cómo sigue la economía argentina hacia adelante? Porque sabemos que nos han prestado, y mucho para vivir hasta ahora, que los mercados de crédito están más complicados para acceder, y por delante hay una necesidad de recuperar la economía, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el 2020 para Argentina? Mira, lo que tiene que quedar claro es que cualquiera que esté el 10 de diciembre en el sillón de Rivadavia va a tener que renegociar el acuerdo con el fondo, no porque le debemos plata al fondo, que no podamos pagar en 2020, porque la verdad que lo que vence en 2020 es muy poquito, en realidad empieza a vencer fuerte a partir de mediados del 2021, sino por lo que le tenemos que pagar al sector privado, claro, y que son un montón de tenedores de bonos. No es factible eso que han propuesto algunos, vamos a refinanciar o a renegociar con, no sé dónde lo juntarán, en la cancha de River, no sé, en el Maracaná, porque es mucha gente la que tiene títulos de la Argentina. Claramente la única forma en la que vos podés refinanciar eso unilateralmente es reestructurándola, o sea, un default. O sea, esa parte no es viable. ¿Qué es lo que queda para hacer entonces? Lo que queda para hacer es recuperar la credibilidad y por lo tanto el crédito. Para eso sirve un acuerdo nuevo con el fondo porque te permite, primero, estirar los plazos de pagos por 10 años, por lo menos, ¿no? Con lo cual el perfil de deuda se vuelve mucho más afrontable. La gente que te tiene que prestar dice, bueno, ahora es más fácil que me pueda devolver a mí. Y segundo, porque el Fondo Monetario Internacional sí o sí lo que te va a pedir, que no nos viene exigiendo mucho en ese sentido hasta ahora, porque sabe que en medio de un escenario electoral es imposible, es, muchachos, tienen que hacer las reformas estructurales que están pendientes, porque si no, este país va a ir a una nueva crisis. O sea, y es más, suponete que nosotros que somos unos vivos bárbaros, como ya hemos hecho otras veces, ¿no? Firmamos con el acuerdo con el Fondo Monetario por 10 años y prometemos hacer las cosas que hay que hacer para que este país no vaya a una crisis y no las cumplimos, vamos a ir a una crisis igual. No va a ser la primera vez en la historia de la Argentina, es más, hay un montón de veces en las cuales con un acuerdo con el fondo fuimos a una crisis igual. Y eso es lo que tenemos que evitar en la Argentina, porque, y lo otro que hay que evitar son estas cosas de le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente para que la economía se reactive. ¿Cómo haces si no tenés crédito para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que haya más demanda? Eso es imposible. Justamente para eso es que vos tenés que hacer las reformas estructurales y recuperar la credibilidad, porque eso te da crédito y eso es lo que le pone plata en el bolsillo a la gente y a los inversores para que puedan gastar más. ¿Sí? Yo doy un ejemplo, suponete que soy un carnicero, ¿no? Sí. Y soy el carnicero del barrio, me va muy bien, qué sé yo, atiendo muy bien, le elijo la mejor carne, me levanto temprano, cumplo los horarios y todos vienen a comprarme a mí, tengo un nivel de vida muy bueno. Un día empiezo a tirarme chanta, que la carne la reciba mi ayudante, Dios sabe qué me traen, abro cuando quiero, cierro también para irme a tomar café con mis amigos, al rato los clientes me van a perder la confianza y van a dejar de venir. Y yo voy a ser más pobre. Imagínate que un amigo mío venga y me dice, che, ¿por qué no le pones plata en el bolsillo a tu familia para que las cosas mejoren? Yo voy a decir, ¿de dónde voy a sacar la plata si no vendo, ¿no? Y no tengo crédito porque no vendo. Entonces, claramente no va por ahí el asunto. ¿Por dónde se sale? En preguntarme por qué llegué ahí. Y empezar a hacer justamente lo que tengo que hacer para recuperar la confianza de
mis clientes. O sea, pensémoslos en términos de país, la confianza de todos los ahorristas extranjeros y argentinos que hemos estado perdiendo y que por lo tanto se han llevado sus recursos de nuestro país. Y bueno, voy a tener que levantarme temprano de vuelta, a ver que la carne que compro sea buena, abrir cuando corresponde, cumplir con los horarios y seguramente mis clientes van a recuperar la confianza, van a volver a comprarme y yo voy a recuperar el nivel de vida. Eso es lo que necesitamos hacer si somos un país responsable. Hacer las reformas estructurales que por no resolverlas nos llevaron a una crisis el año pasado, ¿sí? Es cierto, heredado gran parte, pero si no las resolvés, obviamente en algún momento un vientito te tira de ese borde del precipicio en que te dejaron al precipicio. Bueno, resolverla, recuperar el crédito y seguramente lo que va a pasar es que los argentinos y los extranjeros vamos a volver a traer la plata a nuestro país y eso lo va a hacer funcionar de nuevo, ¿no? Dándole financiamiento a esta economía que hoy carece de ella. Yo pensaba, Aldo, con la metáfora del carnicero, es que hay mucha gente que seguramente podrá decir, y con razón, es que hace 4 años que no compramos carne. O sea, quiero decir, hay un esfuerzo que obviamente debe ser compartido. Me permito agregar que siempre tiene que ser mayor del que mayor capacidad de esforzarse tiene, ¿no? Porque el que está mal, bueno, bastante poco se le puede pedir. No nada, pero tampoco tanto. Pero yo digo, hay una sensación como que el esfuerzo ya se hizo en estos años. Entonces, ¿que no sirvió para nada? Lo que pasa es que el esfuerzo, ¿para qué se hizo? Para mantener los problemas. No sirve para nada hacer un esfuerzo para mantener los problemas. Justamente nosotros ahí demostramos que con menos endeudamiento, un poco menos, pero ponele que hubiera sido el mismo endeudamiento, se hubiera podido en 2 años reformar el Estado sin dejar sin ingresos a nadie, ¿no? Entonces vos decís, tenés la misma deuda, pero resolviste el problema, o sea que tenés más credibilidad hacia adelante, vos ya no vas a necesitar seguir endeudándote, el crédito va a ser más grande, ese crédito va a ir al sector privado y ese va a ser el que va a dinamizar la economía. Bueno, lamentablemente en la Argentina nosotros siempre estamos postergando por un motivo o por otro resolver nuestros problemas y no es de casualidad que vayamos de crisis en crisis, porque justamente las crisis han sido la forma en la que hemos terminado licuando los resultados horribles que tiene no reformar o no hacer las reformas estructurales, no resolver los problemas de fondo de la Argentina y ni que hablar mejorarlos, digamos, empeorarlos, ¿no? Porque de hecho nosotros ya tuvimos una crisis en el 2002. Realmente ahí hay un costo fenomenal social, ¿no? Más del 50% de la gente en la Argentina pasó a la pobreza, ¿sí? Y licuamos los resultados de no haber hecho las cosas bien antes. ¿Y vos viste que los hicieron mejor después o que se resolvieron los problemas? No, se empeoraron. ¿Cómo no vamos a estar de vuelta, sopa ahora, ¿no? Esperando la próxima crisis? No, bueno, alguna vez que alguien se ponga los pantalones y diga, miren muchachos, ahora sí, vamos, es cierto, les voy a pedir otro sacrificio, pero va a ser para resolver los problemas. Y eso tiene una ventaja, porque tiene la ventaja que vos acabás de decir. Vos decís, bueno, el que más tiene es el que debería poner más. Pero si vos generás credibilidad porque empezás a resolver los problemas de fondo de la Argentina, el que más va a poner es el que más tiene porque va a querer, no porque lo vas a obligar o lo vas a confiscar, porque va a ser un tremendo negocio traer la plata a la Argentina. Si no, no me vas a convencer ni loco que traiga un mango a este país, ni a mí ni a nadie. Entonces, justamente, ¿cómo hacemos para que los que más tienen más pongan? Empecemos a demostrarle que vamos a ir resolviendo los problemas de la Argentina paso a paso, pero que se van a resolver en el tiempo. Walter. Pensando hacia atrás y recordando, como vos bien decías, del 2002, y inclusive un poquito más atrás, en situaciones en que la economía argentina tenía este tipo de problemas, surgieron soluciones confiscatorias en muchos casos, como fue el Corralito, como fue el Plan Bonex también de alguna forma en su momento, algo de lo que se vuelve a hablar hoy, a partir del alto volumen de letras de liquidez que tiene el Banco Central y de toda esta polémica de cómo se va a manejar esa gran masa de dinero pendiente, endeudado que tiene la autoridad monetaria. ¿Crees que si no se avanza en este tipo de reformas realmente podemos llegar a un punto así? Sí, no, es que vamos a llegar a un default. O sea, si no se hacen las reformas estructurales y rápido, digamos, ¿no? Dando pasos que sean contundentes, que vos ves que van para ese lado, porque la única forma, por ejemplo, de resolver el tema de las LELIQs es ir recuperando rápidamente la confianza en la Argentina,
porque eso automáticamente hace entrar más ahorro. Si las tasas de interés de las LELIQ son altas, no es por culpa del Banco Central, porque el Banco Central no puede emitir, o sea que automáticamente todo lo que vence lo tiene que refinanciar. Y si nosotros tenemos miedo y no estamos poniendo nuestra plata en pesos en los bancos, por ahí la tenemos en los bancos, pero en dólares, claramente no hay crédito en pesos para prestarle al Banco Central y tiene que ser carísima la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa si esto se revierte? Si empezamos a tener confianza en el nuevo gobierno, a asumir incluso, porque ya en el balotaje vamos a saber quién es quién va a ser el presidente en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre, y bueno, probablemente eso empiece a generar alguna apuesta a la Argentina, va a bajar la tasa de interés, y obviamente después hay que reforzar esa expectativa con hechos concretos y rápido, ¿no? En ese sentido nosotros estamos bregando, y lo que vas a ver es que va a seguir entrando ahorro, con lo cual cada vez van a ser las tasas más bajas, y eso permite una solución para el Banco Central en el tiempo. Los bancos centrales en el mundo tienen instrumentos de regulación monetaria, pero suelen ser los bonos del tesoro de su país, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Central Europeo, con los bonos del tesoro de la Unión Europea, de la Eurozona, y, por ejemplo, la Reserva Federal con los bonos del tesoro de Estados Unidos. Bueno, nosotros podríamos ir a un esquema como ese. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gestión anterior le metieron para sacarle las reservas al Banco Central un montón de deuda que no vale nada. Se la podríamos cambiar por deuda que realmente vale, y eso venderse en el mercado para rescatar las LELIQs y usar como instrumento de regulación monetaria, como hacen otros países, no deuda propia del Banco Central, sino deuda del Tesoro. Pero para que alguien te quiera comprar deuda del Tesoro, tiene que ser un tesoro creíble que te va a pagar, ¿no? Entonces, fíjate cómo todo tiende a incentivar a que los ciudadanos argentinos votemos, y además, una vez que lo votemos, le exijamos a quien esté el 10 de diciembre en la Casa Rosada que avance rápidamente en las reformas estructurales, porque uno puede decir, bueno, pero ya pagamos el costo, yo ya no quiero pagar más costos. Olvídense, el costo de una crisis como las que hemos vivido en el pasado en la Argentina es muchísimo, pero muchísimo mayor a cualquier costo que podamos pagar por resolver esos problemas y tener además un futuro hacia adelante, porque hasta ahora hablamos de costos. Todos los países que hicieron las reformas estructurales que estamos proponiendo para la Argentina, que son necesarias para la Argentina, después de que las hicieron, crecieron a tasas del 6-7%. O sea, el premio es fenomenal. Todos los países que hicieron esas reformas en 20 años triplicaron el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Es un premio fenomenal. ¿Cómo no vamos a hacer ese sacrificio y vamos a poner de una buena vez este país en tren al desarrollo? Aldo, gracias por venir esta mañana. Walter, gracias por venir como cada semana. Y ustedes, gracias por estar allí. Será ya con los porotos, no digo que finalizados, pero por lo menos agrupados el martes que viene para charlar a ver qué es lo que dijeron el primer mensaje de las urnas. Muchas gracias.